Oiga, seguimos atentos a lo que ocurre con Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Sin embargo, no solo lo presentó específicamente por elecciones en la nación. no queremos confrontación. Queremos que el régimen de Nicolás Maduro se vaya en paz. Nuevamente miles de venezolanos se agruparon en las principales calles de Caracas para protestar. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos claro sobre la situación de Venezuela. Y es que, como es costumbre, nosotros llevamos un análisis crítico de las noticias más importantes ocurridas en Venezuela. Bien, vamos a meternos de lleno con la información que tenemos para hoy, no sin antes recordarle que quien les habla, Francisco Javier España, los invita a suscribirse. Hay que suscribirse, señor, hay que suscribirse, seguir manteniendo estos espacios donde damos la información que ofrecen nuestros diarios nacionales y es lo que está ocurriendo en Venezuela. En la actualidad, nuestro país ha estado generando, información a diaria al mundo. Desde cualquier punto de vista, Venezuela está a la vista de los ojos del mundo sobre la situación actual en la que vive. Así que nosotros los invitamos entonces a disfrutar, como de costumbre, de nuestro recorrido diario que tenemos a través de las diferentes páginas de los diarios nacionales en nuestra edición de hoy, 1 de abril. 1 de abril. Bueno, le damos la bienvenida a un mes más de este año 2026 que se está yendo, de una manera rápida, así como los últimos años. De verdad que el tiempo pasa volando, señores. Bien, sin más preámbulo, los invitamos entonces a disfrutar de nuestra edición de hoy, miércoles, en nuestro recorrido diario por las noticias que ocurren en nuestra linda, hermosa y bella patria Venezuela. Comenzamos. Bien, y es que tenemos que la OEA pide transparencia y participación ciudadana en la elección del fiscal y el defensor. ¿Qué tan transparente puede ser esto? Bueno, ya saben que quien decide con respecto a la selección de la persona que estará encargada entonces de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo es nada más y nada menos que la Asamblea Chavista. ¿Transparencia? Creo que ninguna. Pero bueno. Así que la Secretaría General de la OEA aseguró que la designación de autoridades independientes del poder ciudadano pueden representar un paso fundamental hacia la transición democrática. Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos, exigió a las autoridades venezolanas a garantizar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana. Qué difícil está esto, qué difícil. Nada fácil para la solicitud por parte de la OEA. Así que Ramdin reiteró la disposición de la Secretaría General de la OEA para acompañar a Venezuela en la atención de sus desafíos institucionales. En esta misma línea, la relatora de la ONU, Margaret Swartz-Waite, pidió el 25 de marzo que el mérito y la integridad demostrables fueran la base para los nombramientos de estos cargos, cruciales en la salvaguarda de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Quizás quisieron decir cruciales en la misión de salvaguardar los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Así que el pasado 25 de febrero, entonces la Asamblea Nacional recibió la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Entonces el Parlamento venezolano aprobó un comité para evaluar las credenciales de más de 130 personas postuladas durante los lapsos correspondientes. Otros 18 candidatos presentaron sus credenciales durante una extensión extemporánea que aprobó el Parlamento el 24 de marzo. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, argumentó que la decisión fue por la falta de consenso para la designación de los titulares del poder ciudadano. La sociedad civil ha denunciado las numerosas fallas de este proceso, como la falta de publicación de un cronograma y el baremo correspondiente para evaluar a los candidatos. También critican que el comité seleccionador debía ser convocado y conformado por el poder ciudadano, como lo establece la Constitución, y no la Asamblea Nacional. Esto es algo que quizás, digo yo, que se pueda corregir en el futuro, que sea el pueblo quien elija, quien quiere colocar en este tipo de cargos, porque no tiene que ser precisamente una persona que tenga que velar por los intereses de un partido político, en este caso, porque son cargos para proteger al pueblo, para proteger el Estado, y no tener un libertinaje dentro del poder político. Porque la fiscalía es la fiscalía del gobierno, la fiscalía del régimen, y la defensoría igual, entre comillas, defensoría del pueblo. ¿Y a qué pueblo defienden ellos? Más o menos, ¿a qué pueblo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Respóndanos en los comentarios y díganos a qué pueblo defienden los que han pasado por este cargo de la Defensoría del Pueblo. Lo que sí sabemos es que responden a los intereses del régimen. Eso sí sabemos y de eso estamos claros. Y todos los venezolanos estamos claros en eso. Nada que ocultar. Bien, seguimos nuestro recorrido informativo. Y algo que ya es costumbre, el bolívar se devalúa 36,4% frente al dólar en el primer trimestre. Entonces le pregunto yo al gobierno interino y a los simpatizantes al régimen, ahora en cuánto estará el salario digno que ellos ofrecen al pueblo. Porque, así como lo indica la nota, el alza del dólar también supone una caída del poder de compra de las remuneraciones en bolívares. O sea que el poder adquisitivo del venezolano es cada vez más bajo. O sea que ya el salario digno hoy no estaría a 0,30, sino a ¿cuánto? Así que el bolívar entonces perdió 36,4% de su valor frente al dólar durante el primer trimestre del año en el mercado oficial, donde la divisa estadounidense cerró el periodo en 473,87 bolívares, según la tasa vigente este martes difundida por el Banco Central de Venezuela y no por Dollar Today, ni otras páginas que ellos dicen que son páginas criminales que acaban con la moneda en Venezuela. Bueno, allí tienen sus páginas criminales. Ustedes mismos son los que manejan esas páginas. Y ustedes mismos son los encargados de regir los destinos del Banco Central de Venezuela. Así que en estos primeros 3 meses del 2026, el precio oficial del dólar aumentó 57,2% desde los 301 bolívares en los que estaba el 2 de enero y que, según expertos, se traduce en un encarecimiento de bienes y servicios, en su mayoría cotizados con base en la moneda estadounidense. El alza del dólar también supone una caída del poder de compra de las remuneraciones en bolívares que reciben principalmente los trabajadores del sector público del país, donde el salario mínimo equivale hoy a 27 centavos por dólar al mes.
Según el Banco Central, Venezuela acumuló una inflación de 51,9 en los 2 primeros meses, tras registrar un incremento de precios del 14,6% en febrero y del 32,6% en enero pasado. Las cifras oficiales muestran 11 meses con tasa de inflación de 2 dígitos. La de enero es la más elevada en ese periodo, así como la más alta en exactamente 3 años. La semana pasada, trabajadores y estudiantes universitarios se movilizaron nuevamente para exigir mejoras salariales y convocaron una próxima marcha en Caracas el 9 de abril hacia la sede del Ejecutivo, encabezado por la chavista Delcy Rodríguez, desde la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos. Así que en los últimos años el gobierno ha centrado su política salarial en el pago de 2 bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman $160 depositados en bolívares en la tasa oficial del día. Esa es la cruda realidad del venezolano. ¿Dónde estará ese salario? ¿Dónde está el salario digno? ¿Dónde está la dignificación del trabajador? Con un salario que realmente le cubra el costo de vida. Yo creo que ni para un pan. Yo me pregunto, yo no sé cuánto está un pan en Venezuela en la actualidad, pero la pregunta es, ¿alcanza para un pan? Por lo menos para un caramelo. 0,30 centavos por dólar. Impresionante. Así que la presidenta encargada anunció recientemente la entrada de $300 millones. Esto fue al inicio de las discusiones y de los diálogos que existen en la actualidad. Bueno, vamos a aclarar. Bajo el tutelaje de los Estados Unidos se habló de $300 millones en primer momento para incluirlo allí en la banca nacional, para que esto pudiese entonces permitir un incremento de salario a los trabajadores, pero hasta ahora no sabemos nada qué pasó con eso. Así que ya supuestamente habló de un fondo creado o que iba a ser creado para la protección social de los trabajadores, y según dijo que era de una venta extraordinaria del combustible derivado del petróleo en medio de un derivado del petróleo, en este caso, en medio de los cada vez mayores acercamientos que hay con los Estados Unidos y la flexibilización de sanciones. Pero hasta ahora no vemos nada de eso, y eso es lo preocupante de la situación. Porque hasta ahora quisiéramos ver que asomen algo por allí. Lo que hicieron nuevamente creo que fue incrementar la bonificación, que como recordarán, esto no tiene ningún tipo de incidencia sobre las prestaciones. O sea que ellos lo llaman, ellos tienen una palabra, un salario integral le llaman ellos. El salario integral. ¿Por qué no les damos un salario digno a los trabajadores y eso se lo damos adicional? Esos $160 se lo podemos dar adicionales. Y que ese fondo de protección del que ustedes tanto hablan, que pregonan, ¿dónde está? Crear un fondo para los trabajadores. No, los trabajadores lo que necesitan es que con la venta del petróleo o de los derivados del petróleo, todas esas regalías que hay, que sean para cosas que mejoren la calidad de vida del venezolano, y en este caso el salario es parte de ello. Y es parte principal, por supuesto, para el sostenimiento de la familia. Entonces hay que trabajar rápidamente en esto. Por eso es que, mira, es que cuando uno comienza a hablar de la parte política, de la parte del salario, de la atención que se le debe dar al ciudadano como tal, el régimen en la actualidad no forma parte de querer darle mejor calidad de vida al venezolano. Eso es mentira. Ellos no van a hacer nada por usted. Por eso es que se pide un cambio. Que llegó de esta forma, con la extracción de Maduro por fuerzas estadounidenses,
y de Cilia Flores, y que se está dando de esta forma, es lamentable. ¿Quién lo pidió de esa forma? Pero ustedes, ni por las buenas, ni bueno, por las malas sí salieron, pero, o sea, no han salido todavía, pero sacaron a Maduro y a Cilia. Pero por las buenas, nada, por los procesos electorales que se hicieron, viciados, todos, manipulación por parte de ustedes, con un CNE que ustedes manejan y manipulan a su antojo, con las autoridades legislativas, con el Poder Judicial, con los militares, con todo a disposición de ustedes. ¿Quién les gana un proceso electoral con todo a favor del régimen? Nadie. No hay separación de poderes. Ustedes mismos pagan y se dan el vuelto. Ustedes, si quieren acusar a alguien dentro de sus filas como corrupto, son ustedes quienes los pueden señalar. Pero que venga otra persona, con un ejemplo nosotros, acá, que alguna persona nos indique de que se está haciendo un mal manejo de los recursos en tal ciudad por parte de X personaje, ustedes no hacen nada. Ustedes van y lavan la cara de esa persona y dicen que bueno, que no, que eso no es así, que esta persona es honesto, es honrado, es trabajador y es un soldado de la revolución, un soldado más de la revolución. Ahí están los soldados de ustedes. Ustedes cada vez que levantan la cloaca así salen, bueno, imagínense. Los niveles de corrupción de ustedes, mira, es que no tienen comparación, no tienen comparación. La corrupción en la actualidad en Venezuela, ojo, y nada más sabemos por encimita lo que se han robado. Imagínese todo lo que desconocemos. Nada más vaya buscando una calculadora. Yo creo que ni los números en la calculadora le van a caber. De tanto dinero que se ha robado todos estos personajes. Y no es que solamente la cúpula como tal. ¿Se imaginan los de abajo? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros quizás no conozcamos a otros que están dentro de la política venezolana, que han sido parte del saqueo y la destrucción de Venezuela? Porque no solamente esos de la cúpula que están arriba, bueno, esos tienen la mayoría de la culpa de todo el saqueo a nuestras riquezas. Y ellos van y se escudan detrás de las sanciones. Las sanciones son las que no nos han permitido gobernar. Sí, pero las sanciones sí les han permitido robar. Eso sí les ha permitido las sanciones. Señores, ustedes sacaban buques petroleros igualmente. Una parte regalaban a Cuba, otra para financiar el terrorismo en el Medio Oriente y bueno, cosas como esas. Y el dinero que les quedaba, pues se los robaban. Porque al venezolano le dieron en algún momento calidad de vida durante estos 27 años. No. ¿Qué les dieron? Bonificaciones, una bolsa CLAP. Una bolsa CLAP que, por cierto, Alesap, que eso explotó hace bastante tiempo y que iba y compraba esos artículos que iban dentro de esta bolsa a precios muy por debajo, creo que en México, todos estos artículos eran comprados a precios de descuento. ¿Por qué? Porque ya cuando se acerca la fecha de vencimiento en estos países, regularmente se le hace un descuento al producto para que salga rápido y no se pierda, no tengan que botarlo. Entonces, esos eran los productos que Alesap iba y compraba y le vendía luego a la población venezolana. Por eso el apodo de los gorgojeros, así como dicen, porque se conseguían esas cositas en la comida. Claro, si la comida que compraban estaban ya a días de expirarse.
Entonces, ¿ustedes creen que es justo para el venezolano? ¿Es justo que con tantas riquezas en Venezuela se tenga que pasar por estas situaciones? Se tengan que vivir tantas calamidades. Que nada funciona en Venezuela. ¿Qué funciona en Venezuela? ¿Hasta cuándo las personas defienden a ese régimen criminal, asesino, corrupto? ¿Se imaginan si tuviésemos que meter preso, o si se tuviesen que meter preso a estos personajes del gobierno nacional? Habría que hacer, no sé, un centro penitenciario aparte para meter a tanta gente. Muchísima, porque durante todo este tiempo se han cansado de robar y han robado como no tienes idea. Y toda la pelea interna de estas personas es por el bendito dinero, por el poder absoluto. Por eso es que Diosdado pelea con los Rodríguez con Diosdado con los de abajo y los de abajo con los de arriba y así sucesivamente. Esas son las cosas que pasan en Venezuela, señora. Luchas de poder. Y en la actualidad se están, bueno, no quisiera imaginarme la cantidad de peleas que tienen estas personas allí adentro del PSUV. ¿Se imaginan que en realidad existiera una contraloría que se le hiciese auditoría a todas estas personas? No, muchachos. Y hace algunos días nosotros hablábamos de esto. ¿Quién audita a estas personas? ¿Quién les hace contraloría? Y esto tomando como ejemplo los 100.000 millones de dólares que fueron destinados para la reparaciones, actualización y mejora del servicio eléctrico en Venezuela. 100.000 millones de dólares, señor. ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿En qué cuenta estará? ¿Quién lo estará disfrutando? Porque ellos no se conforman. Yo recuerdo que se hacía mucho escándalo cuando, sobre todo lo último que recuerdo, porque estaba joven, estaba muchacho, cuando los fulanos 100 millones de la partida secreta. No, que Blanca, que Carlos Andrés Pérez, que 100 millones de bolívares. Y aquí hablamos de 23.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de dólares y de miles y miles. O sea, oye, ustedes son los campeones. Ustedes no tienen rival. No tienen rival. Bien, también tenemos que Marco Rubio sobre la transición democrática de Venezuela. Tenemos que ser pacientes, pero tampoco podemos ser complacientes. Esto lo publica el diario El Nacional. Así que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela, pero pide paciencia, recordando que hace apenas 3 meses ocurrió la captura de Nicolás Maduro. Finalmente debe haber una fase de transición en el país suramericano, apuntó Rubio durante una entrevista con el periodista Sean Hannity en la cadena Fox News. El secretario de Estado agregó que Venezuela merece elecciones libres y justas, pero pidió ser pacientes. No, los venezolanos somos pacientes. Lo que pasa es que uno se impacienta muchas veces. Uno se impacienta es por la situación que esta gente siempre está creando, el ambiente tan crítico que uno tiene que ver en Venezuela. O sea, no es nada fácil. Nada fácil, de verdad que no es nada fácil. Así que entonces las declaraciones de Rubio suceden horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado,
En paralelo, la presidenta Rodríguez envió a Washington una delegación diplomática la semana pasada para sostener reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado en busca de mejorar los vínculos entre ambos gobiernos. Además, la delegación venezolana adelantó que uno de los puntos principales de su viaje fue iniciar trabajos para retomar su sede diplomática en la capital estadounidense. Rubio también dijo que la administración del presidente Donald Trump se encuentra complacida con los avances obtenidos con el gobierno actual de Caracas, con el que ha generado un marco legal para que empresas estadounidenses puedan iniciar a comercializar el petróleo del país suramericano. Esta es la actualidad con el gobierno estadounidense. Y así ellos quieren ocultar que están bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Estados Unidos da los lineamientos y ellos cumplen todos estos lineamientos. Bien, allí tenemos también que España cerrará a los venezolanos la vía express de regularización de la que gozaban desde el 2018. Bueno, se les cierra otra puerta más a los venezolanos en este caso. Creo que van a pasar al proceso normal. En este caso, en el país europeo. Así que entonces España pondrá fin en junio a la vía que desde el 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automática. El gobierno dejará de conceder de forma sistemática permisos de residencia por razones humanitarias a este colectivo, cerrando así uno de los mecanismos más singulares y menos discutidos del asilo español. Esto tras años. Imagínense, esto tras años de debate interno sobre qué hacer con los venezolanos. Esto se discute en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ocurre la situación de que han copado el sistema y el Ejecutivo ha optado entonces por devolver todos estos beneficios a los canales ordinarios que debe seguir cualquier inmigrante. Así que la decisión entonces se ha cristalizado en plena transmisión de la regulación extraordinaria de inmigrantes que está preparando el gobierno tras un acuerdo alcanzado con Podemos, por la cual podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre del 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos 5 meses en el momento de la solicitud. Así que fuentes gubernamentales defienden que se trata de un cambio de forma, pero no de fondo. Las razones humanitarias de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad se tramitarían por un nuevo cauce, explican estas mismas fuentes. En la práctica, esta decisión no es una noticia positiva para los venezolanos que pensaban emigrar a España. Para todos ellos, los trámites se complicarán, ya que en la práctica las autorizaciones por parte del gobierno suelen estar vinculadas a circunstancias muy concretas por razones humanitarias y en este caso entonces desaparecería una vía privilegiada de la que gozaban dentro del sistema. Así que desde que se abrió esta puerta específica en el año 2018, España ha concedido en torno a 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años supusieron más del 95% y en otros prácticamente el 100% de todos los permisos por razones humanitarias que se concedieron. Las cifras han ido variando, pero durante años se movieron en torno a las 40.000 concesiones anuales. Y en el 2025 el número creció hasta llegar a alcanzar las 50.000. Mire, nosotros estamos conscientes de que si hay un cambio en Venezuela, si ese régimen sale, se logra hacer un proceso electoral libre y democrático y las autoridades son cambiadas, les aseguro que gran parte de toda esa diáspora venezolana va a regresar al país. Miren, no saben
todo por lo que tiene que pasar un migrante. Todo por lo que tiene que pasar un inmigrante, perdón. Ustedes lo saben. Xenofobia en gran parte de Sudamérica y en otros países. Claro, tomando en cuenta de que el señor Nicolás Maduro abrió las cárceles y permitió la salida de todos estos delincuentes hacia Sudamérica, Estados Unidos, Europa. Los regó por el mundo a estos delincuentes. ¿Cuál fue el objetivo? Dañar la imagen del venezolano en el exterior. Cosa que lograron. Lograron. No, es que se están expandiendo el AMPA organizada en Venezuela. Creando megabandas ahora internacionales, ¿no? ¿Quién es el culpable de todo eso? ¿Quiénes promovieron eso? Bueno, además, ¿quiénes han promovido la salida del país de los venezolanos? ¿Quiénes? Ah, entonces los vuelven a traer al país y ellos son los héroes. Mire, pero es que ustedes les colocan un avioncito y los traen de regreso y no, bueno, no es que la gente quiera darle las gracias a ellos cuando llegan, sino que les toca porque les toca. ¿Y por qué les toca? Porque al momento de ellos bajar del avión, en la puerta, en el chequeo, venga acá usted y usted y usted, y deme declaraciones aquí, diga que el gobierno lo recibió con bombos y platillos, y agradezca al presidente Maduro que lo trajo a Venezuela de vuelta y todas estas cosas. Y listo, ya con eso se olvida todo el sufrimiento, toda esa experiencia que usted tuvo que pasar para llegar al país donde tuvo que llegar, lo que tuvo que vivir para llegar a ese país. Aquellos que cruzaron el Darién, otros se quedaron allí y bueno. Mira, es lamentable, lamentable de verdad. Y otros aplaudiendo esta situación como si fuesen logros. No es que el plan vuelta a la patria. Solo en revolución. Bueno, solo en revolución lo sacan y lo vuelven a meter. Solo en revolución te complican cualquier condición de salud y luego aparecen con cualquier otra cosita y ya son los héroes. Pero tú sabes qué es lo negativo de todo eso. Que ellos cuando te dan algún beneficio, te lo digo porque que allí está, mira, lo que está a la vista no necesita anteojos. Si te van a entregar un desinfectante o un cloro en una escuela, tienes que sacar un video agradeciendo a Nicolás Maduro o al que haya donado el cloro. Un cloro, o sea, algo tan insignificante como un cloro, un jabón. Y te ponen a gritar consignas a favor de la revolución por el simple hecho de entregarte un jabón, de entregarte un pollo. O sea, no es nada, o sea, prácticamente le vendes el alma al diablo por un pollo o por un cloro. Sobre todo en las instituciones educativas, que es competencia de ellos llevar todo eso para el aseo de la institución. Aseo y limpieza y no. Cuando van y lo llevan, entonces no hay que agradecer porque nos acaban de dar 2 potes de cloro y uno de cera. Esa es la realidad, señores, esa es la realidad. A la gente no le gusta escuchar esto porque mientras que ellos lo que hacen es contar y contar dólares. Dólares de esos que no les gustan a ellos. A ellos no les gustan los dólares, pero no les gustan en los bolsillos de ustedes, de los venezolanos.
porque en las cuentas de ellos y en los bolsillos de ellos sí les encanta. Por cierto, Delcy anda pero muy activa, mostrándose ante Venezuela, o mostrándose a todo el pueblo venezolano, en azulito, cambiando la imagen cambiando el rojo. Ahora es azul. Se monta sus prendas, sus vestidos, no son rojos, no hay franelas rojas. Ay, Delcy. Y eso viene generando malestar en los que aplauden. En las bases, lo que ellos llaman bases, no sé si eso existe, bases del chavismo. Bien, también tenemos otra información que nos trae NTN 24 y es acerca de la reunión que sostuvo ayer María Corina Machado con Marco Rubio. Escuchemos. Segundo encuentro entre ambos tras la llegada de Machado a los Estados Unidos hace 2 meses. Marco Rubio, hombre de confianza de Donald Trump y quien tiene a su cargo la tutela de Venezuela tras la caída de Maduro, revisa a esta hora con María Corina Machado el plan de 3 fases diseñado por la Casa Blanca para llegar a una verdadera liberación de Venezuela. Esas 3 fases, recordemos, son la estabilización, la recuperación y finalmente la transición a la democracia. Vamos de inmediato en directo con Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington. Roberto, buen día. Desde la sede del Departamento de Estado, Andrés Rudd, muy buenos días, en cuyo interior se encuentra ya, atención, María Corina Machado manteniendo ese encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio, un encuentro clave que se produce después de que el 28 de enero, recuerden, ambos ya mantuvieran una reunión en este mismo edificio, el Harris Truman Building, que es la sede de la diplomacia de los Estados Unidos de América. La noticia la confirmaba el propio Departamento de Estado cuando hacía pública la agenda del secretario Marco Rubio en la noche de ayer. Esta que les mostramos es exactamente, como digo, la agenda, el schedule del Departamento de Estado en el que se publicaba, como pueden ver, el hecho de que a las 10 a.m., hora del este de Estados Unidos, es decir, hace exactamente 1 hora y 4 minutos, el secretario de Estado comenzaría su reunión con la líder de la oposición de Venezuela, así lo recoge textualmente, estoy leyendo la agenda de Marco Rubio, María Corina Machado en el Departamento de Estado. Una reunión, también hay que señalar, a puerta cerrada, sin presencia de prensa en el interior, que ya estaría transcurriendo. Después de ese mensaje publicado por el Departamento de Estado, la agenda oficial de Marco Rubio, era el propio equipo de María Corina Machado quien ratificaba lo que ya habían anunciado desde el gobierno de Estados Unidos. El encuentro lo hacían con este comunicado oficial. La líder venezolana María Corina Machado, leo textualmente, se reunirá en el Departamento de Estado con el secretario Marco Rubio este martes 31 de marzo a las 10 de la mañana, hora del este. Un encuentro que se produce en un momento clave, cuando Marco Rubio se refirió en las últimas horas a la situación en Venezuela. Dice literalmente que ese país avanza. Lo afirmó en una entrevista con Al Jazeera. Para que Venezuela pueda cumplir su potencial económico, debe contar con un gobierno democrático estable, de modo que la gente esté dispuesta a invertir en la economía, sabiendo que estará protegida por las leyes y la legitimidad. Estamos bien encaminados para lograrlo. Marco Rubio también se refirió a la situación de los presos políticos en el país y puso una nota positiva, afirmando que están siendo excarcelados. Venezuela avanza muy bien, nuestra esperanza era estabilizar el país. No queríamos ver una guerra civil, no queríamos ver un colapso sistémico, no queríamos ver un evento de migración masiva. No han visto ninguna de estas cosas. Hay que señalar y recordar que según datos de la ONG Foro Penal, a día de hoy, 31 de marzo, 590 presos políticos siguen ilegalmente entre rejas en Venezuela, 187 militares, 45 mujeres y un adolescente. Por cierto, Marco Rubio también se refirió durante esa entrevista a la situación de comercialización petrolera que se está dando en Venezuela bajo la tutela de los Estados Unidos de América.
Están viendo cómo la vida civil cobra vida nuevamente en Venezuela. Ahora se permite operar a los medios de comunicación independientes. Se ha liberado a los presos políticos. Los partidos políticos se están formando de nuevo. La gente está alzando la voz y participando en la vida Y pública. Marco Rubio también se refirió a lo más importante, lo que todo el mundo espera, el regreso de la democracia en Venezuela, y afirmó que es fundamental allanar ese terreno en el país caribeño. Por primera vez en décadas, Venezuela está vendiendo ahora su petróleo en el mercado global a precio de mercado completo. El dinero está regresando a Venezuela y se está invirtiendo en beneficio del pueblo venezolano. 10:06 hora Bogotá, 11:06 aquí en Washington, donde nos encontramos, un lugar en el que se mantiene en estos momentos ese encuentro entre ambos líderes políticos. Andrés, Ruth, es todo por mi parte. Si hay novedad, pido paso. Gracias a Roberto Macedonio por ese reporte desde la capital estadounidense. Entre tanto, los venezolanos están clamando por un cambio de régimen. Importante en Venezuela y respetada como lo es poder y estrategia. Y en la encuesta, pues ellos, la pregunta decía, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo considera usted que se debería realizar unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela? 64% de los venezolanos han dicho que es este año que se deberían realizar estas elecciones. Solo 8% habla del primer semestre del año 2027. También hay un 5% que dice que bueno, que a finales del año 2027. Es decir, importante destacar, esto revela la urgencia que tienen los venezolanos por un cambio político en Venezuela, porque es la única manera, Andrés, Ruth, de poder avanzar para el desarrollo del país, para tratar de salir de esta crisis profunda que la hemos tenido durante muchos años y que de alguna manera, una vez que se capturó a Nicolás Maduro, pues los venezolanos han vuelto a soñar de alguna manera para tratar de conseguir un país mejor, para tratar de que los venezolanos puedan desarrollarse, para tratar de que las personas puedan comer, las personas puedan ganar un buen dinero, las personas, es decir, se necesita prácticamente hacer el país de nuevo. Esa es la reacción de la mayoría de los venezolanos y para eso es necesario que haya un nuevo proceso electoral con confianza,
donde pueda venir la inversión extranjera, donde haya seguridad jurídica para los empresarios y, por supuesto, el bienestar ciudadano. Vamos a ver parte de lo que nos decían los ciudadanos hoy en la calle. ¿Hay necesidad de elecciones en este momento? Creo que sí. Hace rato que debieron haberla hecho, de verdad. No entiendo lo que está pasando. Para mí es una incertidumbre. Pensando cómo está la situación, sí debería. Todo el mundo piensa que sí. Yo también de lo que pienso también que sí. Lento, pero eso es un proceso democrático. Andrés, Ruth, y mientras tanto, Bloomberg también ha publicado una encuesta en la que dice, por ejemplo, en el caso de una nueva elección presidencial, ¿por cuál de los siguientes líderes votaría siempre y cuando todos ellos fueran candidatos de la contienda? María Corina Machado encabeza también esta intención de voto, son con 38,2%, mientras que Delcy Rodríguez estaría con 8,7%, Edmundo González Urrutia 5,3%, Diosdado Cabello 1,5%, otros 15% y el resto pues ya no sabe con 31,2%. Esto es lo que refleja, o sea, es decir, cada una de las encuestas, pues, aun cuando son diferentes, pues ponen a la líder opositora María Corina Machado como la principal ganadora si las elecciones se realizarían este año 2026 en Venezuela. La gente también lo que está pidiendo, Andrés, Ruth, es que se respete la Constitución y los tiempos que ella, pues, dice, ¿no? Debería cumplirse 90 días este 3 de abril para luego una prórroga de 90 días más para de alguna manera decir cuál va a ser la situación de Nicolás Maduro, es decir, qué es lo que va a interpretar la Asamblea Nacional, si es la falta temporal o la falta permanente. Recordemos que la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia dijo el pasado 3 de enero que se trataba de un secuestro, es decir, hay un limbo en la interpretación y no puede ser, es lo que dicen los juristas más importantes del país, que esto es una falta permanente y que por eso se debería llamar a un proceso electoral este año. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a la mañana de NTN 24. En Venezuela crece la presión ciudadana por un cambio político profundo. Tras la captura de Nicolás Maduro, distintas encuestas reflejan que una mayoría de la población exige elecciones presidenciales en 2026, en medio de un clima de expectativa por la transición democrática. En ese escenario, la líder democrática y el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, encabeza de forma contundente la intención de voto con niveles de apoyo que superan ampliamente cualquier otra figura política según sondeos recientes. El informe con Oliver Fernández, periodista permanente de NTN 24 en Caracas. Oliver, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Importante lo que ha revelado la encuestadora nacional Poder y Estrategia. 64% de los venezolanos claman por elecciones presidenciales este mismo año. Esto tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. También es importante decirles que Bloomberg reveló otra encuesta en la que María Corina Machado lidera la intención de voto con más de 37%, seguida de Delcy Rodríguez con solo 8,7%. Veamos parte de lo que nos decían los ciudadanos en la calle.
Sí sería bueno que haya unas elecciones y haga un cambio, algo diferente para el país y para todo. Pues. Para mí, por lo menos, lo que hizo María Corina debiera ser reconocido. Así de sencillo. Para mí, ella es mi candidata hasta el final. De Venezuela se merece un cambio para bien y tiene que ser el pueblo el que indudablemente decida. Y estoy completamente de acuerdo de que tiene que haber alguna elección este año. Si se lanzara María Corina, créeme que mi voto completamente fuera para ella. Tiene que poner a alguien que sea el más idóneo ahí para que este país pueda surgir adelante. Porque la idea es que salir esto donde estamos, estancados. Toda esa raíz que sacarla de ahí, toda esa raíz. Porque lo van a seguir mismo robando y todo el que robó hay que sacarlo, meterlo preso y tal de todo. María Corina, vale, María Corina. ¿Por qué? Porque es una mujer preparada, una mujer que le gusta la democracia, una mujer que ha luchado por los derechos, por los valores del ciudadano. Algunos analistas políticos aseguran que si se respetan los tiempos de la Constitución, las elecciones presidenciales pudieran realizarse en diciembre de este año 2026. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Allí teníamos algún inconveniente con el audio, pero ya lo tenemos de regreso. Hay que ser pacientes, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes porque la realidad es que el trabajo rudo lo hizo el gobierno de los Estados Unidos y son ellos quienes tienen la última palabra. Nosotros solamente tenemos que esperar
cuando llegue el momento en que ellos comiencen a dejarnos ideas de para cuándo más o menos se pudiese estar realizando un proceso electoral. Fíjense que en algunos momentos se habló, en esos primeros meses se habló de que posiblemente el proceso electoral se estuviese desarrollando en el mes de diciembre. Allí el periodista dejó también saber de que posiblemente el mes de diciembre, pero es algo que no está, todavía no se sabe. Son especulaciones de que el proceso electoral se pudiese estar haciendo para el mes de diciembre. Lo que tenemos que tener paciencia, esperar. Si ya esperamos 27 años, que esperemos unos meses más. Tener paciencia, así como lo dijo Marco Rubio. Hay que tener paciencia. Y especificó de que el tener paciencia no quiere decir de que ellos estén siendo complacientes. Entonces, vamos a esperar de que ellos tomen la decisión, tienen la última palabra. Si a usted no le gusta, pues tiene que entenderlo. Al final los que sacaron del poder a Nicolás Maduro fue el gobierno estadounidense. Entonces, la última palabra sobre el proceso de elección o electoral lo van a tener ellos. ¿Por qué? Porque ellos están esperando que en Venezuela se tengan garantías de que se pueda realizar un proceso libre y democrático, que un país que esté estable, que haya garantías de seguridad, que se pueda resguardar la vida de los candidatos, por supuesto, que el país tenga todas las condiciones necesarias para un proceso electoral. Por supuesto, libre y democrático. Que tengamos nuevas autoridades del CNE, que me imagino que ese sistema automatizado el cual ellos manipulan ya no se estará usando para próximos procesos electorales y que volveremos entonces a la papeleta manual, de que muchos de las personas o muchos de nosotros que estamos fuera de Venezuela también podamos nuevamente ejercer el sagrado derecho al voto, tal y como lo estipula la Constitución, y no como estas personas hicieron durante todos estos años, dejar a todas esas personas que abandonaron Venezuela sin derecho al sufragio. No sé, ya cuando me imagino que se tengan las garantías suficientes para llevar a cabo o llevar adelante un proceso electoral, se va a realizar. Desde aquí, desde esta tribuna, pedimos paciencia, más de la que hemos tenido. Les recuerdo, algunos meses más. Ya, bueno, vamos a dejarlos que ellos estén durante este corto tiempo que aún les queda, porque están dentro del poder, que sigan disfrutando del poder. Pero sabemos que eso pronto va a terminar. Bueno, señores, ya con esto hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Esperando que haya sido de su total agrado. Recuerde que mañana estaremos nuevamente con todos ustedes para llevarles la información de importancia que ocurra, por supuesto, en territorio venezolano. Quien les habló, Francisco Javier España, los invita entonces para mañana, cuando tendremos entonces nuestro recorrido diario por el fascinante mundo de las noticias y sobre todo las que ocurren en territorio nacional. Saludos y bendiciones. Nos vemos mañana.